Hola, hola a todas. Bienvenidos a esta conferencia. Estamos muy contentos de poder estar transmitiendo ahorita en vivo a través de nuestras redes sociales y también, bueno, pues aquí en Zoom. Empezamos con esta jornada tan interesante de conferencias que se llama Revélate Mujer. Estamos muy contentos porque, bueno, pues es un proyecto muy bonito que tenemos para poder compartir historias de empoderamiento de mujeres que han tenido una trayectoria muy interesante, una trayectoria muy exitosa y que bueno, el éxito no ha sido fácil, ¿no? El poder alcanzar un equilibrio entre nuestra vida personal, profesional y laboral, pues implica, ¿no? Implica enfrentarnos a diferentes situaciones, empezando por nuestros propios miedos, por nuestra propia incertidumbre, ¿no? De saber qué puede pasar y a veces ese miedo y esa falta, ¿no? De valor tal vez o de empuje es lo que nos hace quedarnos muchas veces en nuestra zona de confort y no ver más allá, ¿no? De lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, justo a través de este evento, lo que queremos es que podamos compartirles a través de estos testimonios y de estas historias que sí se puede cruzar esa línea entre el estancamiento, entre el mejor aquí, me siento más segura, me siento cómodo. Entonces, el revélate mujer es eso, es el salir, ¿no? Como de esta zona de confort, el mostrarte cómo eres tú como mujer, ajá, todas las habilidades que tenemos, el creer más en nosotras mismas, porque a veces dejamos de creer, ¿no? En nuestras habilidades, en que podemos, ¿no? Salir precisamente de esta zona de confort y que contamos con una red de apoyo y que justo para eso estamos aquí, para poder generar una comunidad y compartirles estas historias tan interesantes que vamos a estar dando semana a semana con una de nuestras invitadas. Y bueno, pues el día de hoy empezamos con una invitada de lujo. Tenemos a Adela Salinas. Es una mujer guerrera, periodista, escritora, ¿no? Ha escrito 8 libros y ahorita ya está, creo que por hacer el noveno. Pues es una mujer que ha trabajado mucho por la construcción de la paz, ¿no? Ayuda mucho a la sociedad, ayuda a pues poder generar estas comunidades, ha dado conferencias, ha trabajado por muchos años en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues ¿quién mejor que Adela Salinas para revelarse y platicarnos quién es? Pues le vamos a ceder la palabra para que se presente Adela y nos va a compartir un breve mensaje de bienvenida. Y bueno, pues adelante Adela, gracias, gracias por estar aquí y pues bienvenida seas. Ay, pues muchísimas gracias, Nick. Muchas gracias, Dali, por la invitación. Y pues me siento muy honrada, muy agradecida por permitirme o por invitarme también a abrir este ciclo de conferencias. Me llamó mucho la atención justamente el título de Revélate Mujer, porque es una palabra muy interesante, porque al final de cuentas es lo que está detrás, ¿no? Como detrás de cámaras, al fin, ¿no? Es como el asunto de la revelación siempre invita a hablar de lo que está detrás de todas nuestras actividades. Entonces, bueno, pues justamente por eso, pues igual estoy aquí a las órdenes de ustedes para poder platicar como de todas mis actividades que de alguna manera se revuelven todas, ¿no? Todas surgen casi al mismo tiempo y todas se van desarrollando al mismo tiempo, ¿no? Me fui dando Claro. cuenta de eso después, pero digamos que pues bueno, la palabra revelación abre un mundo de posibilidades en ese sentido, ¿no? Para la plática. Y bueno, Claro, pues Adela. Pues dinos quién eres, empieza a revelarte. A ver, háblanos un poquito de quién eres, a qué te dedicas, en qué estás trabajando actualmente para empezar a conocerte y de ahí vamos a empezar a contar tu historia. Adelante, Adela. perfecto, pues bueno, también mucho gusto a todas las personas que nos acompañan. Bueno, pues mi nombre es Adela Salinas, soy periodista, soy escritora desde hace muchísimos años, ¿no? Empecé a los 19, 20 años más o menos a hacer periodismo, tengo 55, entonces bueno, pues ya nada más hay que hacer las cuentas. Y, eh, y bueno, pues prácticamente todos estos años me he dedicado a combinar el periodismo, la creación literaria, las artes marciales y desde el 2014 hasta la fecha trabajo mucho en procesos sobre todo de investigación de construcción de paz, ¿no? Entonces, bueno, Claro.
¿Cómo llegué a todo esto? Pues bueno, de alguna manera siempre tuve como esta necesidad de saberme relacionar, ¿no? Digo, viene al caso todo porque digamos como eh, toda esta parte de, cuando era niña era súper tímida, ¿no? Y después cuando era adolescente, tenía yo muchas amigas y todo, pero había una chava que me molestaba mucho, yo sufría de bullying, ¿no? Ajá, Entonces, ese fue motivo suficiente para entrar al karate, para aprender a defenderme, ¿no? Y entonces el mundo que se me reveló a través del karate y después de muchos años otro tipo de artes marciales, otras artes marciales, ¿no? Pues fue justamente darme cuenta que las artes marciales son modelos representativos, es decir, o sea, son grandes modelos para poder aprender a relacionarte con el mundo, ¿no? Pero desde la paz, ¿no? Entonces, bueno, es todo un claro. camino de conciencia. Y al periodismo, bueno, llegué cuando tenía yo, sí, como 19 años más o menos, no sabía yo qué estudiar. Sí tenía yo claro que quería estudiar una carrera humanista que tuviera que ver con el asunto de la comunicación y todo, pero no tenía claridad si quería yo psicología, literatura o filosofía. Estaba yo entre esas tres, ¿no? Ujú, Entonces estaba yo, digamos, como haciendo un sabático para decidirme y en eso, en una reunión familiar, llegó el hermano de un tío político mío, que era director de una escuela de periodismo, y me invitó una media beca para que yo entrara a esa escuela de periodismo mientras me decidía qué estudiar. Entonces, cuando entro a esa escuela de periodismo, me gustó el periodismo y teníamos un maestro maravilloso, increíble, un maestro de creatividad, Francisco Javier Sosa de la Peña, que pues era el creativo, ¿no? Entonces él se dedicaba mucho a dar como muchas dinámicas de sensibilización. Él era psicólogo, ya falleció, pero era psicólogo, daba muchas dinámicas de sensibilización a través del arte y una vez nos hizo leer, bueno, un libro que se llama La Flor de Lis de Elena Poniatowska y cuando yo lo leí, me encantó el libro porque además me identifiqué profundamente con el personaje principal de ese libro, que es un libro autobiográfico de Elena Poniatowska, de cuando era niña, ¿no? Entonces me identifiqué porque había como una similitud en actitudes y todo esto con ese personaje que era Elena como personaje y yo. Entonces la quise conocer, ¿no? Y entonces ahí empezó el asunto, aproveché una tarea de esa escuela y la fui a entrevistar. Entonces la entrevisté, nos hicimos amigas, se convirtió en mi gran maestra y amiga hasta la fecha. Y bueno, poco tiempo después de esa entrevista, entré a su taller literario que tenía muchos años ese taller de literatura que tenía. Y pues justamente ahí, claro, empecé a combinar el periodismo con la creación literaria, porque era un taller de cuento y de creación y de literatura, iban muchos maestros. Y entonces ahí pues empecé a familiarizarme, pues no, con el periodismo, con sus propios géneros y la creación literaria, ¿no? Entonces, pues justo en el taller de Elena me quedé 7 años, imagínate, o sea, pude haber hecho wow, una licenciatura y una maestría, pero claro. estoy encantada porque pues era un grupo formidable, ¿no? De mujeres mucho mayores que yo, o eran mayores que mi mamá, así, con eso te digo, y algunos jóvenes, éramos muy pocos jóvenes los que estábamos en ese taller, pero había una armonía impresionante y sobre todo, pues aprendíamos muchísimo, ¿no? Pues ¿no? De los cuentos y todo esto. Claro. Pues bueno, digamos que ese me empecé a mover mucho en periódicos, ¿no? Publicando cuentos, relatos y después pues me dio por publicar entrevistas de semblanza, que siempre me ha fascinado eso porque eso me da como la oportunidad de conocer a las personas, así como, ¿no? Claro. Digamos, en su esencia, ¿no? Sí. Y bueno, pues de ahí para el Real, ¿no? Colaboraba, en ese tiempo sí te pagaban en los periódicos, entonces publicaba yo en diferentes periódicos, medios y todo esto. Pero Ujú, detrás de todo eso, después descubrí que el arte marcial había sido un factor determinante, uno, para que yo eligiera o que me
que también me acercara yo a una carrera como periodismo o que buscara yo un tipo de carrera humanista, ¿no? Porque pues finalmente los procesos de relación siempre han sido los temas que me han atraído profundamente, ¿no? Entonces, el arte marcial siempre me empujó para eso, ¿no? Yo creo que ha sido una herramienta que me ha acompañado durante toda la vida y ha sido un camino de vida, ¿no? Para mí ha sido un camino, mi camino y pues también aunado a eso a muchas técnicas y tradiciones de meditación, ¿no? Entonces, Claro, pues, al final es como toda una combinación de todo, ¿no? Que de todo. después de tiempo se va como amalgamando todo eso y vas entendiendo el sentido de todo, ¿no? Claro. Ahorita estamos viendo aquí justo en las imágenes, ¿no? De este video que tus inicios, ¿no? Del taekwondo y de las artes marciales, pues se habla, ¿no? Que es un deporte más para hombres, ¿no? Que para mujeres. Ujú. Entonces, pues estaría muy interesante, nos gustaría, Adela, que nos platiques como cuáles son los obstáculos a los que te enfrentaste, los desafíos, ¿no? Que tuviste que superar para poder realizar lo que realmente a ti te apasionaba, porque eso es algo que hoy en día cuesta mucho trabajo. O sea, nos encontramos con una barrera y desistimos, ¿no? Nos hacemos a un lado y tú seguiste a pesar de lo que nos comentas ahorita, ¿no? De tu corta edad, de que estabas con personas mayores que tú, ¿no? Que tuviste que afrontar todas estas situaciones. ¿Cuáles son esos obstáculos, ¿no? Que tuviste que afrontar, ¿no? Y cómo le hiciste también para poderlo superar. ¿Qué habilidades desarrollaste o aplicaste? Cuéntanos tus secretos, Adela, en ese sentido, por favor. Pues bueno, más que las anécdotas, porque son muchas, pero yo creo que el máximo obstáculo que siempre he tenido y del cual también he aprendido muchísimo es el miedo, ¿no? Claro. Niña, el miedo a relacionarme, ¿no? Toda esta timidez. Luego, pues cuando tenía yo como esta cosa de bullying con esta niña, con esta chavita, Ujú. pues me producía mucho miedo al final de cuentas como tener como un contacto profundo con las personas, a menos que fueran mis amigas. Me costaba trabajo, digamos, entrar en confianza y ya cuando entraba en confianza ya era otra cosa, ¿no? Claro, Pero ese miedo fue algo que me llevó al karate, ¿no? Resulta que, por ejemplo, pues una vez con esta chava, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, como ese inicio en donde también fui descubriendo como el desafío, digamos, ¿no? Cuando, eh, digamos, una vez que hubo como un pleito con ella, eh, pues haz de cuenta que yo como que sentí que me había defendido, llegué a mi casa, le dije a mi mamá, oye, me defendí. Mi mamá ya estaba harta de verme tan debilitada con esta chava. Y sí. entonces cuando le platico, y no es cierto que me había yo defendido, mi mamá me dijo, no, 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 tienes que defenderte, bla, bla, bla. Entonces me entró miedo con mi mamá y al día siguiente tenía yo más miedo porque me sentía yo amenazada por ella. Llega esta chava y entonces me acordé de mi mamá. Entonces como que se cruzó el miedo a la chava y el miedo a mi mamá. Y en ese momento realmente vi rojo, o sea, literal vi rojo. Me acuerdo que me brinqué una banca, la agarré y la tiré a la chava con una facilidad enorme, entonces ya entendí la fuerza que produce la adrenalina Sí, y ya no supe más de mí, pero escuchaba yo, o sea, sí era terror, o sea, era como una descarga impresionante de miedo y entonces era como escuchar detrás, como si estuvieras dentro de un globo y que yo escuchaba como los sonidos afuera, es real como en las películas, ¿no? claro. Pero no, no dimensionaba yo lo que estaba sucediendo hasta que de repente alguien me jaló y todo el mundo estaba, o sea, las personas que estaban ahí estaban medio impactadas porque resulta que yo estaba ahorcando a esta chava. O sea, si no hubiera estado las personas, pues lo hubiera yo matado, ¿no? Wow. Tal cual. Entonces, claro, llegó con mi mamá y mi mamá dice, no, pues tienes que aprender a defenderte, pero equilibradamente. Entonces fue cuando entré al karate do Shotokan, porque hay muchos estilos de karate. Entonces, en el karate, digamos que pues empezó el desafío, porque, claro, el arte marcial en términos generales, las personas, llegamos al arte marcial, bueno, puede ser, hay no todas las personas, pero gran cantidad de personas entramos a las artes marciales
o porque nos sentimos muy debilitadas y queremos aprender a defendernos, o queremos empoderarnos todavía más y poder dominar, ¿no? Y resulta que el arte marcial se convierte en el espejo de nuestra realidad, ¿no? Porque al primer combate, pues te tienes que enfrentar con el miedo, ¿no? El miedo tiene, digamos, como estas cosas, cuando no hay como un correcto enfrentamiento del miedo, o sea, el miedo te puede congelar, el miedo, vaya, por miedo haces muchas cosas, o sea, pero la reacción es o el congelamiento o la agresión, ¿no? O Claro, sea, puedes convertirte en alguien, estás tan a la defensiva que te vuelves violenta, una persona violenta, ¿no? Es una manifestación del miedo, o huyes, el rollo de la huida es también muy característica ¿no? Como de una reacción de miedo, claro, escondes, ¿no? Y bueno, después de que vas escalando los enfrentamientos, digamos, con el miedo, te vas dando cuenta que al final de cuentas estás huyendo de ti misma, no estás huyendo de la otra persona se convierte en tu espejo, ¿no? Pero claro. además, claro, el miedo también en estos obstáculos y desafíos, ¿no? Pues tiene Ujú. muchas dimensiones, digamos, y también tiene muchas manifestaciones, ¿no? Entonces, te vas dando, bueno, yo me fui dando cuenta que el miedo, digamos, podía, bueno, por ejemplo, el orgullo, la soberbia, las personas que se manejan desde ese lugar, o las personas que tienen esta cosa de ser todopoderosas y que manejan todos estas dinámicas de poder, ¿no? En donde pues, la idea es oprimir a las otras personas, pues la sustancia que mueve a toda esa actitud, ¿no? Y Claro, toda esa dinámica interna de las personas es el miedo, ¿no? Porque pues, en el arte marcial, cuando tú te enfrentas a los combates, pues te enfrentas al miedo, ¿no? Ese es el claro, desafío, aprender, o sea, dejar de huir o dejar de esconderte o dejar de agredir o dejar de congelarte, porque te tienes que enfrentar. Y entonces, en ese sentido, el arte marcial no es que estés combatiendo contra otra persona, sino que al final de cuentas la otra persona, sea como sea, grande, chica, de todos los niveles, colores y sabores, se convierte en tu espejo de realidad, ¿no? Y entonces empiezas a reconocer tu miedo, ¿no? O sea, primero para eso, por supuesto, el paso para dar un paso, o sea, el desafío es dar ese paso y reconocer tu miedo, y al reconocerlo, enfrentarlo, porque pues cuando lo estás enfrentando empiezas a integrarlo de una o de otra manera, ¿no? No, o sea, claro, es de alguna manera que es sobreponerte ahí, ¿no? Entonces, las personas, por ejemplo, que llegan a las artes marciales con este exceso de debilitamiento, de sensación de debilidad, al enfrentarse a su propio miedo, ¿no? O sea, digamos que claro, el pretexto es la otra persona, pues empieza el proceso pues empieza como un proceso de amor propio, porque cuando te atreves a hacerlo, pues das un paso más en tu vida. Y entonces es cuando dices, ay, wow, empiezas a conectar también con tu potencial, con lo que está detrás del mm, miedo. Entonces, ahora sí que es como un péndulo, porque a mayor miedo, más posibilidad también. O sea, está el potencial claro, intrínseco está detrás de la cantidad de miedo que tienes, ¿no? Las personas que llegan y se enfrentan al doyo con este orgullo, soberbia, al primer trancazo, pues se caen y entonces se enfrentan al miedo. Al final de cuentas, es como todo un trabajo alrededor del miedo. Y el miedo es el polo opuesto del amor. Entonces, ¿qué sucede en toda la dinámica, bueno, en todo el camino del arte marcial, que además no solamente tiene que ver con el cuerpo y el entrenamiento corporal, que ya de por sí el entrenamiento te da equilibrio, coordinación, foco, fuerza, dirección, claro, velocidad en el cuerpo, pero eso también se traslada a la mente, es decir, todo eso en conjunto es la generación y estás, digamos, cultivando el arraigo, ¿no? Te estás como ujú, arraigando, el arraigo implica tener como todo ese centro, digamos, ¿no? claro, Entonces, eso, además de toda la filosofía que se va desarrollando y que además lo tienes que manifestar a través
de un montón de que parecerían rituales, pero son rituales a tu verdadera naturaleza, desde el saludo, ¿no? Que es, el Claro, saludo siempre abre la posibilidad con las otras personas, ¿no? El saludo de alguna manera, bueno, te genera como esta amistad, ¿no? Entonces tú combates, empiezas con un saludo, terminas con un saludo, ¿no? Y bueno, ujú, antes de incluso del entrenamiento, empiezas con un saludo contigo mismo y es como una meditación porque es un saludo a tu verdadera naturaleza, ¿no? Y el claro, dojo, que es el lugar de la práctica, pues se convierte justamente pues en un lugar como donde estás cultivando la parte tuya, tu amor propio, que no quiere, el amor propio, pues quiere decir integración, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, claro, claro, cuando vas desarrollando todo ese tipo de, todas esas cosas, ¿no? O sea, más ujú, arraigo, más equilibrio, más fuerza, más todo esto, vas generando una seguridad, una confianza. Y entonces, solito solito, pues te dejan de molestar, porque claro, estás proyectando ya otra forma de relacionarte también con el mundo, ¿no? Entonces, claro, esta integración de ti, ¿no? En donde te vas integrando, vas generando una presencia interior, ¿no? O sea, vas siendo presente en ti misma mientras estás como en esa práctica, en ese cultivo, en donde también vas desarrollando cada vez más observación, o sea, más capacidad de observar y de observarte, por supuesto, en la dinámica de relación, bueno, en el dojo, en el entrenamiento, pero siempre es una correspondencia en la relación humana, ¿no? mm, Y entonces pues todo se empieza a convertir en el doyo, ¿no? Pero en esa claro. presencia que tú cultivas, vas generando también una presencia eh, de paz, ¿no? Claro, O claro. sea, Paradójicamente, ¿no? Que pareciera que las artes marciales son como un tanto violentas, un tanto que va más allá, ¿no? De esa parte que ahorita tú nos estás contando, justo cómo puedes lograr ese equilibrio en tu vida a través de esta práctica, ¿no, Adela? Y algo que me llama mucho la atención y estaría muy interesante que nos platicaras. ¿Qué es lo que te llevó entonces a relacionar justo las artes marciales con la escritura? O sea, porque tus libros, ¿no? Tienen que ver mucho con los temas de construcción de paz, ¿no? Con esta parte de generar estrategias para poder tener esa relación en nuestro entorno de una forma mucho más sana. Entonces, ¿nos puedes platicar eso, Adela? ¿Qué decisiones tomaste y cómo es que te llevó del taekwondo, ¿no? Y del dojo a esto de la escritura, de la... sí, pues mira, em, bueno, es que me quedé ahorita girando con una frase de Morihei Ueshiba, que fue el creador del Aikido, que es el arte marcial de la paz, que Sí, es un arte marcial bellísimo. Yo no lo he practicado, pero próximamente me voy a meter al Aikido. ajá, Y él decía que justamente em, como es un arte marcial de la paz, o sea, específicamente es el arte marcial de la paz, ¿no? Él lo que decía, era que en vez de crear estrategias de enfrentamiento, ¿no? Se generaran estrategias de armonía, ¿no? Que es un poco eh, hacer lo mismo, pero volcándolo hacia la armonía. Él justamente, una frase maravillosa que él tenía era que derrotar significaba derrotar la mente de enfrentamiento que albergamos en nuestro interior. Eso es lo que él decía, ¿no? No significa nunca derrotar a la otra persona. Al final, claro, todo se convierte en un espejo, ¿no? El camino siempre es interior en relación con, pero todos los escenarios que se te presentan con todas las personas se convierten en tus máximos espejos. Y en esos espejos, pues está como la gratitud, porque ahí te vas dando cuenta de lo que a ti te falta integrar, ¿no? Pero bueno, claro. el punto es que justo en esta mirada de de derrotar tu mente de enfrentamiento, Ujú, eh, pues bueno, es que pues tienes que pasar hacia a lo que sigue. Entonces tú, por ejemplo, en procesos de construcción de paz, en todos los sentidos, el enfoque, y además eso lo he aprendido muchísimo también con mucha gente que he entrevistado,
personas constructoras de paz que sí se han dedicado muy formalmente a movimientos sociales, bueno, tienen una participación importante y que además han generado una presencia moral muy fuerte, digamos, en las dinámicas, de manera que ellas mismas también son desarticuladoras de las violencias porque han generado presencia, esa presencia moral desarticuladora de las violencias, ¿no? Que no necesitas poner límites, sino que tu presencia genera eso. Por eso yo empecé a buscar también a personas que se dedicaran a eso, ¿no? Ujú. En los momentos de profunda violencia en México en el 2014, cuando fue específicamente todo el asunto de Ayotzinapa, que se destapó mucho todo el asunto de las desapariciones y tal, ¿no? Claro, El punto es que empecé a relacionar también como toda esta forma de la estrategia, ¿no? A ver, ¿cómo llegué? Mm, el periodismo siempre es una herramienta y el periodismo como profesión es una profesión muy guerrera, ¿no? Es una claro, profesión en donde tienes tú que pues e investigar sobre la marcha. Es como estar en un dojo, en un combate, en donde claro, tienes que estar pescando las cosas pues bueno, en el momento, ¿no? Es que te sientes, claro, investigas, ¿no? claro, Pero pues tú vas y en ese momento todo surge y todo tiene que ser muy rápido y publicas en friega, etcétera. Entonces, el periodismo me dio una herramienta formidable que fue eso fue el saber, pues eso, encontrar a las personas específicas para poder entrevistarlas, investigar para saber qué poderles preguntar y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, claro, muchos años estuve trabajando mucho en secciones culturales. Creo que eso también me ayudó y que tiene que ver mucho con la literatura, porque la literatura y la creación literaria te sensibilizan mucho, o sea, porque te permiten entrar a la esencia humana, o sea, la literatura, ujú, a través de la literatura entras a la esencia, ¿no? Empiezas a leer también como entre líneas, ¿no? Hay una ujú, sensibilización, ¿no? Y entonces, bueno, cuando fue lo del 2014, me acuerdo que, bueno, yo en esa época había justo, como que era un periodo en el que no estaba haciendo periodismo, pero daba yo clases de artes marciales a niñas y niños, aprovechando que mis hijos estaban chiquitos, mi hija y mi hijo, ¿no? Ahorita mi hija tiene 24 años y mi hijo tiene ujú, 20, pero estaban chiquitos y entonces empecé a armar grupos, pues para compartir todo este conocimiento. Entonces les daba kung fu, porque primero estuve en karate, pero después ujú. por azares del destino y prácticas espirituales, me llevaron a meterme formalmente al Kung Fu y pude dar clases del Kung Fu de los 5 animales de la escuela de Shaolin. Wow, Y luego me integré también a un sistema que se llama Kichon, que es un sistema coreano que trabaja directamente sobre el dolor como tal, y también di clases ahí un poco, ¿no? De un primer nivel, y también estuve en un sistema de grulla blanca tibetana, que es un sistema, bueno, es un sistema muy completo, pero yo estuve en la parte, digamos, como en el sistema suave, que es como una especie de tai chi, y también di clases un rato en eso, ¿no? Pero bueno, wow, entonces, digamos que todas esas herramientas de todas estas artes marciales, que al final llegan a un punto, ¿no? claro, Este, y la generación como de la estrategia que la vas generando sobre la marcha y sobre el mismo entrenamiento, ¿no? Porque siempre el entrenamiento pues tiene que ver con un oponente, cómo claro, desarticulas su violencia, cómo le tiras sus estrategias para poder, ¿no? Es pues todo una claro, geografía que haces para poder como entender también la dinámica en ese sentido. Este, pues viene lo de Ayotzinapa y estábamos las mamás de esa escuela donde estaban mis hijos, pues ujú, muy asustadas por lo que estaba sucediendo y de repente empezamos a armar un grupo, un colectivo que se llamó Madres Patria, al cual se empezaron a unir muchas mujeres, muchas mujeres, ¿no? No ujú, nada más éramos de la escuela, sino de repente pues todas íbamos invitando a más y a más y se hicieron muchas mujeres en un momento determinado de todos los estilos, colores, sabores, ideologías y todo el asunto. Y fue una experiencia
maravillosa porque ahí aprendí también de muchas mujeres que estaban muy metidas en en procesos sociales, en activismos, en muchos grupos, en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y entonces, pues de repente, pues dije, yo quiero empezar a entrevistar, o sea, yo quiero conocer eh, cómo se hace la construcción de paz, ¿no? O sea, claro, cómo es que se hacen estas dinámicas, más allá de lo que se ve, que son las marchas, ¿no? Que las sí, marchas se ven, y yo pues sí, había ido a marchas y todo el rollo, pero no sabía yo que dentro de las dinámicas de las violencias, ¿no? Existían personas dedicadas formalmente a la mediación de conflictos, ¿no? A procesos de negociación, a procesos de justicia restaurativa, a procesos claro, ¿no? Es decir, es un mundo impresionante y además es un mundo muy honorable porque son personas que realmente están inmersas en las dinámicas, ¿no? Y muchas de las personas que han sido víctimas, ¿no? De esos sociales, ¿no? Que han tenido, bueno, pues víctimas, o sea, han claro, sido a sus hijos, en fin, han tenido eventos muy fuertes, ¿no? Muy violentos, cuando tienen este contacto con los procesos de construcción de paz, que pues tienen que ver con estrategias fuertes de relación humana, ¿no? Justamente para poder generar como una sinergia energía. entre los grupos opuestos, digamos, este, se han convertido en agentes de transformación y son las personas, al final de cuentas, que proponen estrategias muy efectivas porque conocen las dinámicas de la violencia desde dentro, porque las han sufrido y luego porque también han estudiado las formas posibles y las formas de diálogo y las formas de comunicación posibles para poder transformar esos conflictos. Lo que pasa es que eso no se ve, ¿no? Eso. No, Entonces, en todo este camino empecé a entrevistar a muchas personas para el primer libro de esa rama, porque, bueno, tengo de otros, pero de todo lo que tiene que ver con construcción de paz, uno que se llama que creo que ya lo pasaron ahí, que se llama Constructores de Paz en México, donde entrevisté a 18 personas ahí. ajá, Y ahí, que se publicó en La Ibero, me invitaron a participar en La Ibero para poder, con un grupo de académicos y académicas, para poder hacer una especialidad en construcción de paz, ¿no? En educación y construcción de paz. Entonces, en esa integración de ese equipo, eh, eh, digamos que yo empecé a hacer conversatorios también, ¿no? O sea, aparte de hacer como esa especialidad, ¿no? O sea, dar como ideas, todos estábamos rebotando ideas, etcétera. Se hizo un primer conversatorio con personas de las organizaciones de la sociedad civil y de ahí yo dije, yo quiero hacer más conversatorios y empecé a hacer conversatorios en donde empezaron a ir personas de muchos sectores sociales, ¿no? Entonces iban personas, bueno, víctimas, sí tenía yo que invitar, bueno, ujú, víctimas que ya no se autodenominan ni se denominan víctimas, sino ujú, agentes de cambio, agentes de transformación, o de colectivos, personas de colectivos que se han convertido en líderes de colectivos, de familiares de desaparecidos, de claro, migrantes, de personas en condición de refugio, de migración, lo que sea. En fin, estudiantes de la misma Ibero, académicos también, pero también empresarios, también personas de las organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales, ¿no? Del gobierno, en fin. Entonces se armaban grupos muy interesantes que hablaban sobre los ejes de la paz, ¿no? Entonces se hablaba de lo que es el bien común, la justicia en un conversatorio, bueno, se hicieron muchos conversatorios, pero por ejemplo, los temas de cada conversatorio eran bien común, justicia, entonces hablaba de la justicia restaurativa, de la seguridad, ¿no? Pero de la claro, seguridad preventiva, ¿no? La educación, pero la educación por la paz, ¿no? La cultura de paz también, ¿no? Digamos, lo que es la dignidad, que la dignidad es algo que se trabaja específica, o sea, en artes marciales, la dignidad es, digamos, es como la parte pulida del orgullo, ¿no? La dignidad, ¿no? claro,
que te da como esta parte de la libertad, ¿no? De todo el respeto, ¿no? Ciencia, tecnología, tejido social, y ahí se empezaron a generar redes de participación también social muy interesantes, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver el arte marcial en eso? Pues que al final de cuentas, todos esos conversatorios, este, pues, pues era una generación de estrategias, o sea, al final el modelo de la conversación como tal, con tantos sectores de diferentes, o sea, con personas de diferentes sectores, Ujú. que a lo mejor no, igual no estaban de acuerdo, ¿no? La misma dinámica las volvía constructoras de paz, ¿no? Además, bueno, pues son constructores de paz, ¿no? Entonces también pues llegaban y siempre había un diálogo muy cordial y siempre se saben dirigir desde una parte pues muy sustantiva porque entienden muy bien justamente la esencia humana, entonces se hacía una cosa muy enriquecedora, ¿no? Pero pues bueno, digamos que siento que el arte marcial ha sido un factor muy importante que está detrás de eso porque pues justamente el hecho de hacer, por ejemplo, estos conversatorios o de buscar las estrategias para que vayan más allá de las violencias, es decir, que desarticulen las violencias, ¿no? Pues a mí me mueve desde la filosofía del arte marcial, desde esta necesidad, por ejemplo, de, por ejemplo, en el taoísmo se habla mucho del yin y el yang, ¿no? Ujú. Es como, es fundamental, es un símbolo fundamental en el taoísmo y en el kung fu es fundamental y también el kung fu es chino, pero también en las artes marciales japonesas es un símbolo universal, ¿no? Entonces, Claro. es la fuerza de los contrarios, ¿no? El simbolito este, ¿no? Que tiene la parte negra con el circulito blanco y la parte Sí, blanca con el circulito negro, ¿no? Entonces, eso lo que significa es, pues, el equilibrio, es lograr el equilibrio. Pero ¿cómo se logra ese equilibrio? El equilibrio tiene que ver justamente eh, en varias escalas. Es el arte marcial, te enseña del equilibrio corporal, del arraigo en ese sentido, que es ese equilibrio en la relación, ¿no? ujú. Y cómo es que te observas en la otra persona, o sea, dejas de tener juicio porque ese circulito que tiene que ver con la parte, el circulito blanco que tiene que ver con la parte negra y Que el circulito complementa, ¿no? Ajá, complementa, sí, complementa, pero tú en ese, es un símbolo que se autocontiene, digamos, es un símbolo de la polaridad autocontenida. Entonces, eso claro, nos hace y nos refleja que todos estamos hechos absolutamente de todo. Entonces, dejas de tener, o sea, dejas de hacer juicios sobre las otras personas, sino más bien te entiendes en las otras personas, ya no te enganchas, sino que claro, entiendes que el máximo nivel de una persona violenta también tú te puedes enganchar en eso, en un nivel específico, pero entonces claro, en vez de, digamos, como de juzgarlo y tratarlo de dominar claro, al contrario, en esa comprensión empieza un diálogo de restauración, ¿no? Porque te conviertes en un espejo sí, de la otra persona y entonces la otra persona cuando se siente en ese nivel de confianza empieza a cambiar, ¿no? A cambiar profundamente su nivel de realidad, ¿no? Pero claro, que tú lo entiendes en ese sentido, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que todas estas enseñanzas de las artes marciales en donde tú aprendes a ver que toda la realidad y todas las personas con las que tú te relacionas son tus espejos, ¿no? claro, No son personas que tengan la culpa de tus heridas, claro, sino son las personas que te están reflejando algo de ti y entonces es el momento en el que tú tienes la oportunidad de trabajar contigo misma para ir, digamos, justamente integrando esa realidad fundamentada en un miedo y en ese claro, momento también va surgiendo el empoderamiento. Ese es el empoderamiento es eso. El empoderamiento es integración, es integridad, ¿no? Es el trabajo personal. Así es claro. como, como yo lo concibo. ¿No? Y lo que dice, ¿no? Que nosotros somos al final del día el reflejo de las 5 personas con las que más te relacionas en tu día a día, ¿no? Justo por
este proceso tan interesante que nos acabas de compartir, Adela. Y además algo que me llama mucho la atención es con qué gusto y con qué pasión, ¿no? Nos estás diciendo todo esto que se nota que disfrutas y que te has metido hasta las entrañas, o sea, el ver los procesos de construcción de paz, no solo desde lo que dicen en las redes sociales, en los medios de comunicación, sino el estar dentro, el vivirlo, el llegar justo a estas redes de construcción donde el saber, ¿no? ¿Qué es lo que hace realmente que las personas busquen estas relaciones de todos estos movimientos? Y ahorita mencionaste nada más uno, pero pues sin duda ha habido muchísimos movimientos de este tipo. ¿Cómo es que tú con esas ganas y con ese deseo, ¿no? De querer aportar, de querer ayudar, pues te fuiste hasta lo más profundo, pero en ese sentido, ¿no? De indagar y de conocer, ¿no? Y de poder buscar lo que más te apasiona. Y ahora, Adela, ¿cómo has logrado este equilibrio en tu vida? ¿No? Porque bueno, pues ya vimos que no ha sido nada fácil, pero hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que muchas mujeres hagan? ¿Cómo podemos equilibrar justo esta pasión, ¿no? Este deber ser con la pasión de lo que realmente te gusta hacer, ¿no? Porque a veces estamos como metidos o metidas en un rol estereotipado, ¿no? Donde la mujer no puede hacer más allá de lo que está hecha para ciertas habilidades. Y entonces, ¿cómo podemos potencializar, ¿no? En este nivel de empoderamiento del que tú hablas, este Ujú. equilibrio entre nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar? ¿Cómo lo has logrado tú, Adela? Platícanos, por favor. Bueno, pues, por ejemplo, bueno, a ver, déjame pensar, porque me vienen muchas ideas al mismo tiempo, pero eh, Claro, digamos que cuando hay como que yo sí he aprendido un poco a, eso me lo da mucho el arte marcial, o sea, por un lado es el arte marcial y por otro lado también es la construcción de paz, que es también, o sea, me faltó decir eso, ¿no? Que de pronto me doy cuenta que existe una parte del periodismo, que es el periodismo de paz. Sin yo saberlo, claro, estaba yo haciendo periodismo de paz. Y entonces sí, lo que observa el periodismo de paz, que se observa también en los procesos de construcción de paz, y lo que observa el arte marcial en esa expresión, digamos, en esa expresión que yo busco, que es una expresión más como espiritual, más humanista y todo esto, es ir más allá del problema. Es decir, tú tienes un problema eh, y entonces es justamente ver la posibilidad más que la imposibilidad, ¿no? claro. Todos los El ver el cómo sí se puede hacer más que encajonarnos en el cómo no, ¿verdad? Ujú. El buscar alternativas, trabajar la mente, creo que también desde ese sentido, las artes marciales, ¿no? Como bien Sí, ahorita nos platicaste, trabajas la mente para el poder ver las opciones de el cómo sí lo puedo lograr, ¿no? sí, Y quitar, ¿no? Ese, el cómo no, la barrera, ¿no, Adela? sí, justo. Ahora, ¿cómo? Yo me acuerdo que hace muchos años también estuvimos muy relacionados con los guerreros cherokees. Y entonces ellos lo que dicen es que hay que observar y que además creo que esa frase me acompaña, bueno, las frases de Muriel Wishiba en ese sentido, como el derrotar, la mente de enfrentamiento, etcétera. Pero Claro. esta frase que es observar la impecabilidad de tus acciones y Mm, conservar la armonía, se dice fácil, pero es todo un camino, claro, porque el punto aquí es que, claro, que tú tienes que observar la impecabilidad de tus acciones en, en el enfrentamiento, en la relación humana, ser ujú, impecable, ¿no? ¿Qué significa ser impecable? Ser honesta, ser sincera, o sea, ser verdadera, ser, digamos, auténtica, la autenticidad, auténtico, eso, tal cual. Como que en eso también tiene mucho que ver el respeto a la libertad de las otras personas, en fin, y sobre todo el tuyo, pero es como la impecabilidad de tus acciones y conservar la armonía, ¿no? Entonces, si llega una persona y te provoca, digamos que claro, la consigna interior sí, es si el chiste es conservar la armonía, pues ¿qué haces? Tienes que
como dice Moria Yushiba, tienes que darle al enemigo todas las oportunidades de hacer la paz, ¿no? Ok. O sea, entonces no te clavas en el atorón, no te clavas en la discusión, porque pues te clavas en una discusión en donde no llegas más que a querer Interminable, a la otra ¿no? persona, y entonces pues no llegas a ningún acuerdo, ¿no? Pero Claro, cuando entonces tú empiezas a observar y a buscar las posibilidades de recobrar esa armonía, no quiere decir no tomar en cuenta eso, no tomar en cuenta el conflicto, eso no quiere decir, ¿no? Tomas en cuenta, por supuesto, el conflicto, lo reconoces ante la otra persona, ¿no? Pero claro. vas más allá, pero estás buscando la armonía, entonces también le das opciones a la otra persona para poder remediar tu situación, ¿no? El punto es no tirarle a la persona, es también aprender, y eso también me lo dio mucho el periodismo y los procesos de construcción de paz, porque estuve en la Escuela de Paz de Serapaz, ¿no? Ok, Eh, la escucha activa, la escucha, es saber escuchar también las necesidades de la otra persona y pues comprenderlas desde una pues humildad, o sea, aunque te duela, ¿no? Y en claro. ese sentido, reconocer lo tuyo y entonces hacer una propuesta a la otra persona de transformación. Hay veces en que a lo mejor tienes una diferencia profunda, ¿no? Y entonces, pues dices, ok, a ver, ¿no? Si, no sé, digo, es que hay muchos niveles, ¿no? De relación, pero puede Claro. haber una relación específica que te toque la herida más profunda. Ese es el momento en el que tú te retiras un ratito, ¿no? Para trabajar contigo misma en tu herida, porque te dio esa oportunidad, o sea, la sacó a la luz, ¿no? O sea, honras a la persona Claro, pues te da en la torre, ¿no? Pero bueno, la vives profundamente, la integras porque está llena de miedo, y entonces ya cuando tú te puedes dirigir a la otra persona o la puedes soltar lo que esto tenga que ser, pues ya lo haces de una manera mucho más, pues ya libre, ¿no? Es ahí claro, cuando surge el perdón, ¿no? El claro, perdón, pues yo te perdono o tú me perdonas, no tiene que ver no tiene que ver con las palabras, tiene que ver siempre con un proceso de integración todo esto, ¿no? La gratitud es un proceso de integración personal. El perdón surge por sí mismo porque ya lograste esa armonía en ti. Luego, entonces, pues claro. entonces el proceso de relación con la otra persona es en armonía, ¿no? Entonces, pues es así, ¿no? Vas más allá Claro. del pleito, de la tore y del oponente, por decirlo de alguna manera, ¿no? En busca de la paz, en busca del amor, ¿qué es eso? Claro. Integración y El, empoderamiento. el abrir nuestra mente, ¿no, Adela? Porque muchas veces nos ensimismamos en querer dominar, en querer tener el control siempre de todo. Y hay situaciones en las que uno no puede controlar ni, obviamente, mediar los pensamientos de la otra persona. Pero como bien dices, o sea, el poner qué cosas tenemos en común, qué cosas nos puede hacer más empáticos, dejar a un lado la soberbia. Y algo que mencionaste que me llamó mucho la atención, ¿no? Ser auténticos, no perfectos, porque dentro de nuestra propia autoexigencia buscamos, en el caso de las mujeres, ¿no? El querer siempre como impresionar, el querer siempre como el quedar bien, el que me vean bien, el que vean que sí hago bien mi trabajo, pero cuando tú sabes de antemano que lo estás haciendo bien, que tú te crees tus propios pensamientos, porque así lo estás aplicando, creo que desde ahí podemos empezar a empoderarnos en ese sentido, ¿no? El decir, bueno, a veces buscamos mucho el reconocimiento de la otra persona y descuidamos nuestro propio autorreconocimiento de esa paz interior de la que tú tanto nos estás hablando, de la que me hace mucho sentido y es súper importante, ¿no? El buscar siempre como tu paz, tu propio equilibrio. Y a partir de ahí lo demás va a fluir porque estamos siempre como tratando de buscar eso, el que nos vean bien, el poder agradar, el que en un trabajo, ¿no? Porque estamos tratando también mucho esa parte de persuadir a las mujeres que se quedan en esa zona de confort porque han tratado de quedar bien siempre con sus compañeros de trabajo, con los dueños de la empresa, con los jefes, con los gerentes. Y nunca se da ese reconocimiento, nunca se da esa parte bueno,
¿quién puede empoderarme? Nadie más te va a empoderar más que tú misma. Entonces hay que dejar, creo que de lado un poco esa parte del buscar el que otro nos dé ese empoderamiento y buscarlo hacia adentro, creo, en ese sentido, Adela. Y creo que lo que nos acabas de decir es algo súper valioso porque pues creo que no se ve desde esa perspectiva, ¿no? Y mira que en esta línea, pues tenemos aquí algunas frases que son un poco, pues, trilladas, ¿no? Y muy coloquiales aquí en México. Nos gustaría que nos dieras tu opinión, ¿no? ¿Qué piensas de lo siguiente? O sea, ¿cómo puede una mujer, ¿no? Actuar o responder, ¿no? En esta situación cuando dicen, estás enojada porque estás en tus días, ¿no? O sea, esta parte también un poco como el denigrar, ¿no? Una situación biológica de la mujer que se relaciona no solo en el trabajo, también a veces con la familia, ¿no? Que te dicen que estás enojada, que estás molesta porque estás en tus días, que este puesto, ¿no? O esta jefatura es solo para hombres, ¿no? Aquí no pueden estar mujeres sin darnos ninguna justificación, ¿no? Y otra, ¿por qué te tengo que agradecer? Pues ese es tu trabajo, para eso te contrato, ¿no? O sea, ¿por qué justo lo que acabas de decirnos, ¿no? Del agradecimiento, ¿por qué lo buscamos en las otras personas? Entonces, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Qué consejo puedes dar, Adela, en esta situación? Me parece que son frases súper arcaicas, ¿no? O sea, Claro, son frases que, pues sí, están sostenidas por el miedo. Em, exacto, cuando una persona minimiza a otra, ¿no? sí, Eh, cuando reduce a otra persona, pues hay miedo, ¿no? claro. Entonces, como me decía mi próxima sensei, que es Marta Fernández, que además aparece en el primer libro, Wow, sí, este, ella justamente platicaba en esa entrevista que, pues eso, ¿no? Que cuando una persona llega y te provoca, sí, que te está agrediendo de alguna manera, esa persona ya llegó desequilibrada. Entonces, sí. lo que tienes que observar es que el enojo o el dominio o el, ¿no? O sea, como una reacción en donde te quieren oprimir, te quieren, eh, que te están desvalorizando, etcétera, Que te quieren hacer menos, ¿no? te quieren hacer menos, pues es Ujú, justamente una actitud de desequilibrio ante la cual, claro, pues no te enganches, ¿no? Ok, exacto, estás en tu trabajo, digo, pues el punto es justamente trabajar al interior siempre, ¿no? sí, Eh, entonces, pues bueno, ya cada quien sabrá si contesta, si no contesta, pero lo interesante y lo importante en ese sentido es observar que la persona que te quiere oprimir o que te quiere dominar está en desequilibrio. Es una persona que tiene miedo de perder, que tiene miedo de perder, ¿no? Siempre una persona con equilibrio, pues va a ser una persona amable y que te va a querer también ayudar, ¿no? En ese sentido, o sea, tal cual, va a buscar el bien común. Esa es una persona que ejerce un liderazgo, ¿no? claro, Pues bueno, observando eso, pues trabajas en ti misma, trabajas justamente en aquellas cosas que rompen tu armonía, ¿no? claro, Es importante, digamos, como, es muy curioso porque la gratitud es una práctica, ¿no? Es una, no es, digo, últimamente todo el mundo dice gracias, gracias, gracias 3 veces y todo lo que tú claro, y todo, pero no quiere decir, o sea, ok, sí, a lo mejor tiene un efecto, pues, ¿no? Pero la gratitud sí, es un estado interior también, ¿no? Entonces, el asunto es que, por ejemplo, cuando tú estás en profundo discernimiento, ¿no? Entonces empiezas a agradecer lo que tienes y lo que no tienes, agradeces tus relaciones de paz y de conflicto, agradeces, pero entonces ahí empieza la dinámica de que cuando agradeces las personas en conflicto, empiezas a sentir un rompimiento de tu propia armonía porque como que no te sale la gratitud como completa. Bueno, ese claro, rompimiento de armonía, ahí está el trabajo por hacer, porque ahí está la hendidura, donde entró, digamos, la herida, ¿no? Que tienes claro, justamente que trabajar en ti misma, ¿no? A través de, pues, millones de técnicas, ¿no? Psicoterapia, yo lo hago a través, sí, también he buscado psicoterapia, formas de meditación, lo que tú quieras, ¿no? No solamente es el arte marcial
por supuesto que es como la base, pero me apoyo en muchísimas otras herramientas y técnicas y busco. El chiste es justamente irte completando a ti misma, ¿no? Entonces, en la Claro, medida en que tú te vas completando a ti misma y vas descubriendo tu amor propio, o sea, te vas descubriendo en tus miedos y en tus reacciones que tuviste, que provocaste, que una persona se enojara o se alejara o se lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, cuando te vas a ti misma, también descubres también tus limitaciones, lo que tú proyectaste en ese sentido. Y no se trata de arrepentirse, sino se trata de integrar esa realidad y en consecuencia tu comportamiento y tu proyección cambia, ¿no? O sea, claro, entonces justamente es eso, o sea, lo que quiero, y bueno, lo repito, ¿no? Es justamente es generar esa presencia en ti misma, ¿no? claro, Haciendo todo esto, y entonces esa misma presencia se genera por sí misma y solita hacia afuera. Entonces ya después no tienes que poner el límite, tú te vuelves el límite, pero no porque estés amenazante, claro, sino porque tu actitud es una actitud que proyecta una integridad a través de tu propio trabajo interior, claro. ¿no? Y de tu propia presencia también, como De bien tu propia dices, ¿no? presencia, justamente, porque hay Claro, mucha gente que dice, yo estoy defendiendo mi orgullo. Sí, pero el orgullo es un veneno claro, del miedo. ¿Y qué pasa? El orgullo está, tiene resentimiento. El orgullo es una manifestación es decir, detrás del orgullo hay un resentimiento enorme y detrás del resentimiento hay miedo, coraje y tristeza. O sea, ¿no? La configuración del resentimiento tiene, digamos, como esos, bueno, siempre están esas tres como emociones ahí haciéndose bolas, ¿no? claro, Pero cuando trabajas al interior, justamente, pues entiendes más bien lo que es la libertad y entonces cuando es la libertad, respetas la dignidad, o sea, ¿no? claro, Porque hay gente, como dices tú, que, ay, pues hace todo por quedar muy bien o exacto. te empieza a arrastrar por, ¿sabes? Entonces, ya cuando está de por medio tu dignidad, ¿no? Ya cuando pones al servicio tu dignidad, ¿no? Claro, Pues ahí sí es un retiro completo, ¿no? claro, La sí, dignidad es lo que digamos, es parte de tu esencia y entonces forma parte de tu amor propio, de tu libertad en ese sentido y de tu autorrespeto y entonces, claro, empiezas a respetar a las personas porque entonces respetas su libertad, o sea, entiendes ese mecanismo, entonces, claro, entonces ya respetas la libertad de las personas, respetas pues el claro, libre albedrío de las personas, porque tú ejerces tu libre albedrío al trabajarte a ti misma, ¿no? Entonces, respetas tus decisiones, respetas las decisiones de las otras personas, por mucho que te duela, a lo mejor te duele muchísimo, pero lo respetas. Ese es un principio, ¿no? Pero el claro. respeto tiene que empezar de ti. Claro, no, muy, muy, muy cierto todo lo que dices, Adela, ¿no? Y es un proceso que justo, ¿no? Implica miedo, pero es lo que te hace al final del día, ¿no? Dar ese paso, dar ese cambio, ¿no, Adela? Y bueno, pues quisiéramos que Pero nos nunca termina, platiques ya para... perdón, pero nunca termina. Claro, no, nunca. Si tú no tienes esa actitud de cambio, ese autoconocimiento del que tú bien estás hablando, pues te quedas siempre como en esa espiral, ¿no? De nunca poder salir. Entonces, el abrir tu mente, ¿no? Y el permitirte ver más allá de lo que a veces tenemos a simple vista es un proceso que se tiene que trabajar, pero que se puede hacer, ¿no? Y que no hay ningún otro factor más que tu propia autodeterminación para poder hacer las cosas. Creo que no hay más. O sea, no hay fórmula secreta más que creo que eso, ¿no? Que es lo que ahorita nos acabas de compartir. Y Sí. cuéntanos, Adela, para terminar esta plática tan interesante, que bueno, pues nos encantaría seguir aquí mucho tiempo. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué planes tienes? Invítanos a todas y a todos a trabajar en estos proyectos. Cuéntanos un poquito, por favor, Adela. Bueno, pues ahorita estoy trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Em, estoy, te digo que todo es al mismo tiempo, ¿no? Por un Sí, lado, bueno, estoy haciendo un libro también, en donde justo sí tiene que ver justamente, pues ya también como toda esta parte de
como de mi experiencia espiritual y todo esto, ¿no? Ok. El tema es la ternura y la desobediencia, ¿no? Ay, qué Pero, bonito. y y al mismo tiempo también ahorita abrimos una empresa social que se llama Impaz, que es una implementadora de aldeas autosustentables para que personas en condición de refugio y de migración trabajen en procesos de reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos en algunas aldeas. Entonces, bueno, ahorita estamos justamente en el proceso estamos ahorita armando pues toda la promoción, en fin, y porque bueno, claro que ahorita también tenemos que conseguir como un financiamiento para poder ya como establecer esa implementadora, porque pues es un mundo, ¿no? El Claro, tema de la migración y del refugio es un tema que nos atañe a todas las personas y es un proyecto muy interesante porque partió de la idea también con Casa Refugiados, con José Luis Loera, el presidente de Casa Refugiados, y ujú, luego, bueno, también con el apoyo del ACNUR, en fin, ¿no? Partió la idea de cambiar también como la narrativa y el enfoque que se da sobre las personas que migran y que están en otros países con muchos problemas para el refugio, ¿no? claro, Las consideran, porque pues bueno, crecemos en una sociedad en la que o las consideramos o víctimas o las consideramos invasoras, ¿no? De los países. Entonces, pues son personas que emigraron por N mil motivos y además son grandes guerreras, porque desde el momento en que llegan, en las condiciones en las que llegan a los lugares, han vivido todas las violencias y pueden ser maravillosas personas, agentes de transformación, que sí las hay, ¿no? Y te pueden hablar de muchas dinámicas de la violencia y cómo las han podido sobrellevar y también transformar, ¿no? Entonces, el reciclaje, esta idea de que estas aldeas sean unas aldeas en donde se participe con procesos de reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos, y además en otros proyectos de ayuda al medio ambiente. Hace poco también estuvimos bueno, nos invitaron, estuvimos en un proceso de reforestación en Xochimilco, ¿no? Y wow, entonces Impaz digamos, como que fue el conecte, porque Impaz también genera como esta es generadora de redes, ¿no? Entonces, eh, Impaz conectó, digamos, como con ay, ¿cómo se llama? Reforestamos México y Reforestamos México donó como mm, 500 árboles y entonces las ujú, personas en refugio y todo fueron, y nosotros todos estábamos ahí claro, plantando los árboles en Xochimilco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí la intención es que se genere una una armonía, una sinergia de las sociedades que van recibiendo a las personas en refugio, pero las personas en refugio colaboren por este problema grandísimo global que tenemos, que es el cambio climático, ¿no? Todo el problema del medio ambiente, pues claro, se combate en gran medida a través de procesos de reciclaje, porque pues la basura, ¿no? Es sí, claro, por montones, o sea, en México pues sí, hay no, no, toneladísimas o sea, no hay sí, manera. sí, sí, Entonces, sí, claro, eso mismo, pues puede ir generando procesos de cambio y también empleabilidad para las personas que van llegando, ¿no? Que tienen mucho conflicto con eso, ¿no? En claro, México no hay empleabilidad. En fin, sí, es sí, un sí, tema bastante extenso, pero en eso estamos trabajando con muchísimo entusiasmo, ¿no? Porque hemos obtenido respuestas muy positivas de todos los sectores al final, ¿no? También un proyecto en red, ¿no? claro. Que, en donde intervienen muchos sectores sociales y todo esto. Y si la Tal cual. gente que nos está viendo ahorita en nuestras redes sociales, ¿cómo se pueden integrar? Si hay interés seguramente para poder colaborar en este proyecto que me parece muy interesante, ¿no? Y el cómo darle otra perspectiva a este problema de los migrantes, ¿no? Que es justo el poderlos emplear. No sé si nos puedas compartir tus redes sociales para que te puedan Ah, seguir. Igual cuando es el lanzamiento de tu libro, Adela.
Ah, no, para bueno, poderlo compartir. todavía estoy haciendo ese y es que también estoy colaborando con una socia en una organización que también, en la que también estoy, que se llama Centro Liquidámbar, y estamos trabajando en un libro que se llama Vidas Callejeras, que Wow, habla, digamos, como de la vida de las niñas y los niños en condición de calle aquí en México. En fin, son muchos proyectos que al mismo tiempo se están haciendo que son súper interesantes, ¿no? Entonces, bueno, claro. mis redes sociales, pues, bueno, pues estoy en Facebook, Ajá, a ver, lo anotamos acá en varias, el porque chat. hay personas que me buscan como Adela Salinas, pero esa es una página que tengo, que la armé un día como escritora, Ajá. pero casi siempre más bien me meto en Adela Salinas Salinas, ¿no? Ese Adela es. Salinas Salinas. Ok, Ah, vamos a compartir aquí en el chat y en el Face para que y te sigan. ¿Y el quiero nombre de la organización, Adela, que nos dijiste, Impaz, también tienen página? sí, bueno, Impaz, ahorita estamos armando la página, pero es www, Ajá. bueno, no sé, si quieres, eh, ay, es que no me acuerdo, arro- No, es- si quieres nos lo compartes. no sé, si Ajá. quieres, luego te lo comparto para que Sí, la, y lo publicamos. sí, porque ahí sí en las direcciones, ¿no? En Instagram, ya ni sé cómo, es que la verdad casi no me meto meto a Facebook, nada más, Ok, pero bueno, con para seguirte, y mi correo para seguir. electrónico es adesalinas@yahoo.com.mx. Ade Salinas, ajá, A @Yahoo. D E A D E Ajá, Salinas sí, arroba sí, punto MX, ¿no? Entonces, ok, esos son mis datos. para cualquier Ujú. cosa, claro, porque seguramente de aquí pueden salir muchas oportunidades o gente, ¿no? que quiera colaborar, quiera saber más sobre este proyecto, porque me parece una extraordinaria propuesta en lo que están trabajando y con la intención también, además de poder empoderar a estas mujeres, es que podamos apoyarnos, ¿no? En todos nuestros proyectos de cualquier tipo, de cualquier nivel, y bueno, pues qué mejor que en una causa tan noble como es esta en la que tú estás trabajando, Adela. Pues ya para cerrar nuestra conferencia, ¿algún mensaje o algún consejo que quieras dar ya para poder despedirnos en cuanto a este tema, ¿no? Del empoderamiento de la mujer, para poderles dar ese empujón que sí se puede? Por favor, Adela. Pues el consejo es como, bueno, el consejo, la recomendación más bien es como, pues eso, es observar y reconocer sus miedos, Sí, ¿no? Y enfrentarlos, ah, ¿no? O sea, meterse en su propio proceso de integración. claro, No va a haber camino posible, siento yo, porque todo camino hacia afuera es hueco, ¿no? claro, Si el claro, camino es interior, si el camino verdaderamente es interior, o sea, en donde realmente tocas tu vulnerabilidad en sus diferentes escalas, estilos y niveles, ¿no? claro, Eh, ahí vas a encontrar todo su potencial, todo el potencial intrínseco, ¿no? En la polaridad que es su potencial. Y eso mismo va a generar una mayor relación contigo misma, con el mundo, con lo que tú hagas, con tus tareas, con tus profesiones, pues con el mundo. Eso es claro, fundamental, ¿no? Observarse a sí misma y tal cual, entregarte a tu propio proceso, ¿no? claro. Ver Ujú. más hacia adentro, ¿no? De uno Sí, mismo que sí, hacia afuera, ¿verdad? sí, un Cherokee decía, un maestro Cherokee Ujú. decía, existe un egoísmo sagrado, pero ese egoísmo sagrado es justamente eso, en donde ese espejo para ti es solamente tuyo y la Claro, experiencia de integración es solamente tuya, o sea, cada quien va a integrar su realidad desde su vivencia, ¿no? Desde su experiencia. Pero entonces claro, justamente lo que emerge de ahí es la sabiduría que es solamente tuya, ¿no? Ahí es donde tú empiezas a como dejar tu propia huella porque es lo que tú aprendiste de tu experiencia y de tu integración, ¿no? claro. Ese Es eso. autoconocimiento, ¿no? Y autoconciencia que cada uno de nosotros podemos desarrollar, ¿no? Igual Y como conversar. cerrando con la frase de Muriel Yushiba, es Ujú. derrotar la mente de enfrentamiento que albergamos en nuestro interior.
O sea, claro, es tal cual. qué bonito y qué cierto. Ujú. Bueno, pues te agradecemos mucho. Hablando de agradecimiento, Adela, gracias por Claro. permitirnos conocerte un poquito, ¿no? Porque tienes una larga trayectoria, entonces, bueno, en una hora y cuarto, pues es todo un reto, ¿no? El poder compartir parte de tu historia, de tu vida, de lo que te ha llevado, ¿no? A este equilibrio. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, pues invitamos a toda la gente de Facebook, los que nos están viendo en nuestras redes sociales, que se conecten. La siguiente semana vamos a tener a otra invitada, Catherine Cajadillo, que también es otra mujer empoderada que ha logrado este equilibrio para que igual nos platique su historia, cómo le ha hecho. Y pues no dejen de seguirnos. Aquí están las redes sociales de Adela, ¿no? Adela Salinas, arroba Encuadre de Ah, Comunicación. no, Y también, espérame, está mal porque ajá, no es Adela Salinas. es Adela Salinas Salinas, ¿nos dijiste? Salinas, sí es con dos S, Dos con dos. Salinas. Ok, nos faltó unas Salinas, pero ahorita se lo Porque sí, agregamos. sí van a conocer que, pero en esa casi no Ok. participo. Ok, es mejor en la que tiene doble salinas. Ok. Y Ujú. también ADM Capacitación, que está también en este proyecto Dali Merino, es que está ahí ayudándonos con la parte de compartir en Facebook, pero también es un proyecto integral de su empresa de DM Capacitación. Dali, te cedo la palabra también para que invites a la gente, ¿no? Y unas palabras que le quieras decir a Adela. Claro, con todo gusto. En primera instancia, agradecer el tiempo, de Adela, el que nos haya compartido todo esto. Realmente hay mucho que aprender y que tomar en cuenta. A veces pensamos que, por ejemplo, el practicar este deporte de taekwondo y demás es para defenderse y no, hay un trasfondo y va más allá, ¿no? Pensamos que todo se soluciona a través de golpes y nada que ver. Y al hablar de la paz, pues realmente, híjole, es un tema que debemos de trabajar en el día a día. Entonces, de forma muy particular me llevo muchos aprendizajes al haberte escuchado, Adela, y nuevamente te agradecemos el tiempo que has dedicado para poder llegar a más personas a través de esta conferencia que nos has dado. Y pues obviamente los invitamos a todo el público a que nos sigan cada semana, los días martes a las 8 de la noche, que estaremos platicando también con mujeres exitosas en diversos ámbitos. Entonces, pues no se lo pierdan, están todos y todos cordialmente invitados. Y mil gracias, Adela, nuevamente. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a las personas que nos acompañaron en el Zoom y en Facebook y en las redes donde están conectadas. Claro que Muchísimas. sí. Gracias. Pues muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos, que descansen y estamos en contacto y en comunicación. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós.